Hacemos, Señor Jesús, nuestro acto de fe en tu presencia llena de amor en medio de nosotros. Te reiteramos, Señor, nuestra acción de gracias por tu amor, por tu fidelidad, por todo lo que haces en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que derrames tu luz sobre nuestras inteligencias en esta mañana. Úngenos con tu espíritu de verdad, de santidad, oh Señor. Conozcamos mejor ese deseo que tienes de encontrarnos cada día más limpios, más perfectos, para que puedas así comunicarnos más intensamente tu amor. Pon, Señor, tus palabras en mis labios, envíanos tu luz y tu verdad. Obra en nosotros, Señor, te lo pedimos por intercesión de María, la Virgen fiel, la Virgen contemplativa, la que por amor te entregó todo su ser. Ayer hablamos de ese amor esponsal del Señor para la Iglesia, en el caso concreto del amor esponsal del Señor a la religiosa, a quien, según las palabras de Juan Pablo II, el Señor le ha hecho una declaración de amor, a la cual ella debe corresponder con una entrega total, generosa y alegre. Pero vamos a tratar un punto importantísimo, y es cómo el Señor va purificando a la persona que de veras desea su amor esponsal y se abre a Él, cómo la somete a distintas pruebas, que son manifestaciones de su amor, y que buscan no atormentar a la persona, sino acercarla cada día más a Él, prepararla mejor para la unión con Él. El punto de partida de esta reflexión lo encontramos en las palabras de San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25 y siguientes. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Ustedes se preguntarían ayer por qué, si el Papa habló ese lenguaje basado en la palabra de Dios, si creemos en ese deseo que tiene el Señor de unirse de una manera tan admirable a la persona, ¿por qué eso no se va realizando de una manera más abundante en las comunidades, en cada una de las religiosas? La respuesta es muy clara. Se necesita una gran generosidad, una entrega a la acción del Espíritu Santo para que se vaya realizando una purificación en nosotros, para que la persona vaya pareciendo cada día más limpia. El Señor quiere esposas sin mancha y sin arruga ni cosa parecida, sino que sean santas e inmaculadas. Él se entregó a sí mismo por la Iglesia para santificarla y purificarla. Yo creo que cuando se olvida esta realidad, pues la vida espiritual se mira de una manera muy utópica.
La religiosa puede decir, el Señor nos ama mucho, Él va a hacer en mí obras maravillosas, yo puedo seguir de cualquier manera, sin importarme la generosidad, y todo se va a cumplir. No. Hay una etapa que es importantísima en la obra de la santificación y es la etapa de la purificación. El Señor quiere esposas limpias, esposas hermosas, esposas sin manchas, esposas sin arrugas, es el término de San Pablo. Y por eso Él mismo, oigan bien esto, Él mismo va haciendo la purificación de la persona. Y esa etapa de purificación es la que se presta a muchos desconciertos, a grandes inseguridades, a veces a crisis, si esa persona no tiene un director espiritual sabio que sepa orientarla, consolarla y sostenerla en esa etapa difícil. Es una purificación pasiva, es decir, recibida por el Espíritu del Señor. El que purifica es Él, el Señor. Él purifica, Él perfecciona, Él lava, Él adorna a su esposa. Hay que distinguir, sí, y este es un punto de partida muy importante, esta purificación, esta noche oscura, esta sequedad causada por el Espíritu Santo, de aquella que se presenta en muchas religiosas por descuido y por tibieza. Dos personas pueden encontrarse en una situación muy parecida, por ejemplo, disgusto por la oración, dificultades en la caridad, dificultades en la castidad, dificultades en la fe, dificultades en el cumplimiento del deber. La una porque está en una purificación realizada por el Espíritu Santo en ella, y la otra porque llegó a ese estado por descuido, por tibieza, por falta de generosidad. Hay que hacer entonces una distinción muy grande desde el principio para evitar una desorientación en este campo. Preguntémonos en esta mañana, al hacer esta reflexión, si tenemos delicadeza para evitar lo que disguste al Señor o no. Ese es un gran punto de partida. San Juan de la Cruz dice que el Señor espera de las personas a quienes ama cortesía, delicadeza, finura. Sabemos cuán importante es en el amor humano la finura, la delicadeza, la cortesía, cómo la vulgaridad lo echa a perder todo. A veces olvidamos la delicadeza con el Señor, la cultura, la cortesía con Él. A veces olvidamos el afán de agradarle en los detalles. Y esto es lo que va retardando a veces la obra de nuestra santificación. Cuando el Señor quiere introducir ya a una persona en la contemplación, que es cuando le va regalando su amor esponsal de una manera más intensa, la somete a una serie de pruebas que la van purificando y que se comparan con una noche por la oscuridad que se presenta en la vida interior de la persona. Lo primero que sucede es esto. La persona estaba acostumbrada a una oración de reflexión discursiva que la iba ilustrando, que la iba convenciendo, que le iba ayudando mucho a preocuparse por el Señor y por lo suyo. Por ejemplo, en el amor al hermano, ella iba reflexionando acerca de las palabras del Señor, de la presencia del Señor en el hermano, de la necesidad de
amar al hermano para poder conseguir, por ejemplo, lo que se pide, una serie de realidades, de doctrinas, de verdades que están en torno a esa verdad. Hay que amar al hermano. Esa meditación discursiva iba dejando después en la persona afectos, deseo de servir más al hermano, deseo de glorificar más al Señor en su persona y en el hermano. Servía esa meditación para crecer en el entusiasmo por el apostolado, por ejemplo, con el pobre, etc. Todo eso empieza a desaparecer cuando el Señor va introduciendo a la persona en esa noche. Llega un momento en el cual esa reflexión que antes hacía con facilidad y provecho se vuelve imposible. La persona ya es incapaz de reflexionar, de hacer una serie de reflexiones útiles que hacía antes. Y de un momento a otro desaparecen esos consuelos anteriores y la persona se encuentra en una gran sequedad. Y viene entonces el desconcierto. ¿Qué ha pasado? Ya no puedo orar como oraba antes. Ya no encuentro en la oración los consuelos que el Señor me regalaba antes. ¿Qué habrá pasado? Y viene entonces una serie de dudas. ¿Será que el Señor no me ama? ¿Será que Él no es tan fiel como me habían dicho? ¿Será que yo no merezco ser amada por el Señor? ¿Será que Él me ha rechazado ya? Empiezan las dudas contra la fe, las dudas contra la esperanza. Esa persona al principio en el noviciado, en los primeros años de vida religiosa, tenía un gran deseo de perfección, de santidad y creía que estaba creciendo y de hecho estaba creciendo en la santidad porque su oración era mejor, porque recibía luces, consuelos, etc. Todo eso desapareció. Y entonces dice, ¿qué falta cometería? ¿Por qué el Señor ya no me quiere? Ahí está lo serio. El creer que el Señor nos quiere solamente cuando nos da luces y consuelos. Y hacerse a la idea de que el Señor no nos quiere cuando permite la purificación. Y la purificación es una muestra mayor del amor del Señor, porque a través de esa purificación quiere perfeccionarnos para que podamos tener una unión más íntima con Él. Esta etapa de sequedad, esta etapa de oscuridad y esta etapa de lucha, que son los distintivos de esta situación, tienen como fin, en primer lugar, purificarnos de las faltas pasadas y de los defectos que tengamos. Y en segundo lugar, tiene como fin perfeccionar en nosotros las virtudes, que son los adornos que el Señor quiere encontrar en nosotros para regalarnos más íntimamente su amor. Tiene como fin, en primer lugar, purificarnos de faltas y de defectos. San Juan de la Cruz tiene una comparación muy clara. Dice que un leño, para poder arder y volverse como fuego, necesita primero purificarse. Ustedes han visto cómo cuando uno introduce en el fogón un leño, una rama verde, esta al principio tiene gran dificultad para ir asimilando el fuego. Empieza a perder esa cáscara primero y empieza luego como a llorar. Esa agua toda que estaba allí tiene que desaparecer para que ese tronco llegue a convertirse en carbón ardiente. Necesita perder muchas cosas, corteza, defectos que tenía como tal, perder toda esa agua que era como la vida de él, llorar. No ve llorar al árbol en ese momento, al tronco cuando está en el fuego.
en la medida en que se va secando, se va preparando para que el fuego lo abrace, para que el fuego lo vuelva como fuego. Tiene que pasar el árbol verde por la sequedad. Es lo que le pasa a la persona. Tiene que pasar por ese estado de sequedad en el cual van desapareciendo apegos, van apareciendo defectos, van desapareciendo las imperfecciones que estaban afeando a la persona, las arrugas, las manchas. No olvidemos la frase de San Pablo: quiere presentársela como esposa santa e inmaculada, sin mancha y sin arruga. Y el Señor quiere la perfección de las virtudes, y por eso, en esta etapa, se presentan a veces dificultades y tentaciones grandes contra distintas virtudes. Vienen dificultades para la fe, como decía, dificultades en el campo de la esperanza, dificultades en el campo de la confianza, pero a veces se presentan dificultades grandes en el campo de la castidad, tentaciones fuertes que no se habían tenido antes, imaginaciones que va sugiriendo el maligno muchas veces, mayor dificultad para conservar el equilibrio afectivo que se tenía hasta ese momento. Vienen dificultades en el campo de la paciencia. La persona no tiene aquella serenidad que tenía antes, empieza a ser más irritable, se resiente más fácilmente con lo que se le dice, con lo que se le ordena. Va sintiendo cada vez más dificultad en el cumplimiento del deber, siente cansancio. Un trabajo que antes realizaba con facilidad en el apostolado, en la enseñanza, en cualquier campo, con pobres, con niños, con ancianos, de un momento a otro empieza a volvérsele difícil. No tiene la alegría, el gozo de antes, ahora todo es duro, todo es seco. Se va dificultando la paciencia y se va dificultando la paz interior, que se pierde fácilmente. Es un estado entonces de confusión, de lucha, de angustia, que es el que precisamente necesita una ayuda espiritual especial para que la persona descubra que no es un fracaso de ella, que no es un retroceso, que no es un castigo que está recibiendo del Señor por falta de generosidad, sino que es una obra del amor del Señor, una obra de la misericordia divina que quiere purificar, que quiere perfeccionar, que quiere quitar defectos para que sea posible la unión de la persona con el Señor en el campo del amor. El Señor, volvamos a la idea fundamental, quiere unirse esponsalmente con el alma. La Iglesia es su esposa, y la Iglesia, no lo olvidemos, somos cada uno de nosotros. Pero Él no se une amorosamente en plenitud con esa esposa mientras ella está manchada, afeada, llena de defectos, llena de apegos desordenados, llena de limitaciones. Él mismo la va purificando. No le dice purifíquese, perfecciónese, porque la persona sería incapaz de hacerlo. Le dice: voy a purificarte, voy a prepararte, a hermosearte, a limpiarte, a quitarte manchas y arrugas para poder unirme contigo. ¿Qué quiere el Señor en esta etapa? Que la persona vaya descubriendo en primer lugar su miseria, pero que la descubra con paz. Ayer insistimos en una idea a la luz de las palabras de Isaías: somos tierra desposada, tierra. Lo que dificulta mucho la unión de las personas con el Señor es el orgullo,
Aquellas personas que se creen muy virtuosas, muy perfectas, muy santas, no llegan a ninguna altura de unión con el Señor. Él se une con la humildad. Nadie ha recibido una unión en el campo del amor con Dios tan grande como la de María. El Señor está contigo, le dice el ángel. El Señor se encarna en ella. ¿Pero por qué? Porque ella es la esclava del Señor. Porque ella se siente la esclava del Señor. Porque ella le dice, aquí está tu criatura, que nada puede, que nada es. Hágase en mí según tu palabra. Y en el Magnificat dirá, porque miró la pequeñez de su esclava, por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. El Señor no se une como esposo, sino con la persona humilde. Ese es el secreto. Dios rechaza a los soberbios y da su gracia a los humildes. Al soberbio lo rechaza, al humilde lo llama, lo acoge, le da su gracia. Y es a través de esta noche como la persona va adquiriendo la humildad. Ahí está el gran secreto. Cuando va experimentando incapacidad de orar, dice, no puedo orar si el Señor no ora en mí. Cuando va sintiendo la dificultad para creer, la dificultad para esperar, la dificultad en el campo de la castidad, la dificultad en el campo de la paciencia, la dificultad en todos los campos, descubre la realidad de su miseria, pero la descubre con paz. No con pesimismo para decir, como soy la miseria, no puedo pensar en unión con el Señor. No, recuerda, es tierra desposada. Una tierra en la cual él va a encontrar su regocijo, pero una tierra purificada. En el Cantar de los Cantares la esposa es comparada con un huerto cerrado, en el cual el esposo encuentra toda clase de frutos exquisitos. Venga mi esposo a su huerto y coma los frutos maduros exquisitos que hay en él. El huerto que es tierra, pero un huerto cerrado a todo lo que sea influencia mundana, un huerto cercado por la vigilancia, por la mortificación, y un huerto del cual se han arrancado todas las malezas, todos los abrojos, que se ha quitado todo lo que impida que puedan allí crecer los árboles que han de dar los frutos para el amado. Tierra, pero tierra desposada, llamada a la unión con el Señor. Huerto, pero huerto cerrado y huerto limpio, en donde pueda encontrar el amado sus frutos exquisitos. Este conocimiento de su propia miseria es ya un punto maravilloso para poder recibir una mayor unión con el Señor. A través de esa purificación va descubriendo la necesidad de la delicadeza con el Señor. Ella se da cuenta de que no puede permitirse nada que no agrade al Señor, ni en sus palabras, ni en sus pensamientos, ni en sus actitudes, ni en su modo de ser. Va recibiendo una luz cada vez más clara, con la cual va conociendo mejor lo que el Señor espera de ella. Durante esta llamada noche hay una gran claridad del Espíritu, que es la que le permite a la persona descubrir sus debilidades, sus negligencias, lo que no le ha dado al Señor. Antes de esta purificación la persona veía muchas cualidades en ella y pocos defectos. Ahora pasa todo lo contrario. Ustedes han visto lo que sucede en una pieza oscura cuando entra un rayo de sol. Está la persona en la pieza oscura y no ve nada raro ni nada feo. Cree que todo está muy limpio. Entra el rayo de sol y en ese rayo empiezan a bailar, digámoslo así,
el polvo, pero en cantidades. Y uno dice, ¿dónde había tanto polvo? Y empieza a entrar el sol y va viendo cosas sucias que hay en la pieza, desorden, falta de limpieza, etcétera, lo que no veía en la oscuridad. Esto es lo que le va mostrando el Señor en esa etapa. Y va conociendo más en esta etapa purificadora lo que es lo que son las exigencias del amor divino y cómo debe ella buscar únicamente la gloria de su Señor. Exigencias del amor divino. Sabemos cuán exigente es el amor humano y cómo el amor humano fracasa precisamente porque la persona amada no es exigente con ella, no es generosa. Cada falta de generosidad en la vida de amor humano va apagando el amor poco a poco. Y a veces creemos que el amor divino no es exigente. Si alguien es exigente es Dios, porque es el amor infinito. Porque nos ama hasta llamarnos a la unión amorosa con Él. Por eso nos exige tanto, y eso se va descubriendo en esta etapa de purificación. Y luego, el otro beneficio de esta situación es que va quitando esas arrugas, esas manchas, porque la persona al descubrir estas miserias que no había visto antes, pide perdón por ellas, no las aprueba, se duele y le pide al Señor que la purifique. Hay que tener en cuenta en esta visión que el Señor, que es el amor y la sabiduría infinitos, sabe cómo va a llevar a cada persona en esta etapa. Ustedes no pueden nunca decir, mi situación es esta y va a suceder esta purificación de tal o cual manera. La purificación la va realizando el Señor, que sabe cómo es cada uno de nosotros. Todos somos distintos, Dios no se repite. La va realizando de acuerdo con la necesidad de purificación que tenga cada persona, que no es la misma. Unas necesitan mucha más purificación por su pasado, otras menos porque han sido más generosas. Depende también la purificación del grado de amor al cual el Señor llame a la persona. Son planes distintos del Señor, por eso no hay dos casos iguales. El caso de cada persona es diferente. Cuando lea una de ustedes, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, la descripción de esas noches del sentido, y luego la del Espíritu, no se vayan a afligir pensando en lo que el santo dice allí que puede suceder a tal persona o a tal otra, porque la situación de cada persona es diferente y el Señor, que es la sabiduría infinita, sabrá llevarla como conviene, como ella necesita, y sabrá darle siempre la ayuda que ella necesite en un momento dado. Ahí es lo importante. Esta persona necesita mucha ayuda, porque es una etapa difícil. El Señor le dará la ayuda unas veces Él directamente y otras veces se la dará a través de una persona que va a ayudarle, un director espiritual, una superiora comprensiva, una compañera que tenga un don de consejo especial en ese momento y que va a sostenerla en un momento difícil. Nadie es abandonado por el Señor. Nadie pone su confianza en el Señor y queda confundido, nos dice la palabra de Dios. Él sabrá venir en nuestra ayuda en el momento oportuno. Es un momento en el cual hay que enfrentarse a la dificultad, a la pasión, pero con la ayuda del Señor. La persona cuando entra en esta noche, en esta etapa de purificación, entra a participar de la agonía del Señor en el huerto. ¿Y cuál es la solución para ella?
no rehusar esta situación, porque entonces se privaría de la purificación que necesita para la unión con el Señor. Lo que necesita es unirse a Jesús y decirle al Padre: aparta de mí este cáliz si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Recuerden que esa oración que hizo Jesús no se perdió. El Padre no apartó el cáliz de él tuvo que soportar la pasión, pero envió un ángel que lo consolara y le dio la fuerza que necesitaba para llevar con generosidad plena todos los sufrimientos de la pasión. En esos momentos la persona pide la salud y el Señor no se la concede, no porque no oiga esa oración, sino porque la enfermedad es necesaria en esa etapa para la purificación. Pero ¿cuál es el fruto de la oración en ese caso? Recibir del Señor la fuerza para llevar con paz, con generosidad, la enfermedad en ese momento dado. ¿Qué debe hacer entonces la persona que está en esta etapa tan importante? En una etapa que es definitiva tal vez para ella. Lo que debe hacer es entregarse generosamente a la acción del Señor. El esperar contra toda esperanza, como dice la palabra de Dios de Abraham. El decirle al Señor en un acto de fe muy grande: creo en tu amor, no dudo de tu plan divino, no dudo de tu misericordia, me entrego a oscuras, a ciegas, a tu acción en mí. Esa es la persona que da el gran paso en esta situación, a que le dice al Señor: no se haga mi voluntad sino la tuya, confío en ti a pesar de todo, no quiero dudar de tu amor, haz en mí lo que tú quieras hacer, porque deseo verdaderamente la unión contigo. Después la persona tiene que perseverar en la oración a pesar de esa sequedad. Ahí está el otro secreto. Primero la confianza, el abandono total en el Señor, y luego la perseverancia en la oración. ¿Qué sucede con frecuencia? Que la persona que entra en esta etapa de sequedad, que ya no puede meditar como antes, que ya no disfruta de los consuelos de antes, dice: ¿para qué oro si allí no hago nada? Voy a la capilla y me siento allí como un tronco. Ya no puedo pensar nada, no siento nada. Esta es la sequedad tremenda. Mejor me voy a hacer alguna cosa. Y comete el engaño de ir, por ejemplo, a hacer un apostolado, o a estudiar, o a preparar una tarea, o a preparar tal o cual acto apostólico. El tiempo para el Señor es del Señor. Y el obsequio que le hacemos en esos momentos de sequedad es el de nuestro tiempo. Cuando uno en sequedad pasa la media hora, la hora, el tiempo destinado para la oración a los pies del Señor, le está diciendo con esa entrega de su tiempo que Él lo reconoce como Señor de su vida, como Señor de su tiempo. No vayan a creer que la única oración buena es aquella en la cual uno siente consuelo y siente luz. Toda oración tiene riqueza y frutos. La única oración que se pierde es la que no se hace. En esta etapa la persona solamente puede estar allí para el Señor. Y le dice: aquí está tu sierva, aquí está tu esclavo. Señor, no siento nada, no veo nada, pero quiero estar para ti. Y yo sé que aun cuando no sienta ni vea nada en esta sequedad, tú irás actuando en mí. Y esa es la verdad. A veces los beneficios de esa oración oscura de sequedad son más grandes de lo que uno se imagina, porque el Espíritu Santo está obrando en el interior de esa persona.
¿Qué está sucediendo en primer lugar? Que esa persona que permanece allí, a pesar de su sequedad, delante del Señor, está perfeccionando su fe en Él. Si no creyera en Él, no se quedaría allí. Está perfeccionando la paciencia, porque es difícil estar en ese momento a los pies del Señor. Está perfeccionando el amor, porque le está diciendo al Señor con obras que lo quiere, que porque lo ama está allí, si no lo amara no estaría allí. Porque hay amor no únicamente cuando se siente. El amor ante todo existe cuando se vive para el Señor. Obras son amores y no bellas razones, dice el adagio con razón. Las obras son las que manifiestan el amor, no las bellas palabras. Y otra cosa que tiene que hacer, y esto es muy importante, óiganlo bien, es no intentar volver a la oración anterior, a la oración discursiva. En esto falta a veces mucha orientación en las comunidades. A veces las comunidades obligan a las religiosas a que toda la vida estén meditando. Un error grandísimo. Si hay crecimiento espiritual, la persona no puede hacer meditación discursiva sino en determinada etapa de su vida. Después ya no puede. Y querer mantener la persona allí es atarla, oigan bien, para que no camine hacia las alturas de la unión con el Señor. Aquellas personas que todavía están con un librito, leyendo una cosa que les imponen o en público y obligándola a que mediten eso, esas personas están siendo atadas, están siendo perjudicadas en la vida de oración. En eso hay que dejar una gran libertad. Está bien, inclusive, que se lea si se quiere un texto, pero que la persona no esté obligada, o no se sienta, mejor dicho, obligada a detenerse después en él. Oyó la lectura y después entra en la oración en la cual el Señor la tenga. Puede ser de sequedad, puede ser ya de disfrute del amor del Señor, lo que sea. Pero el Señor de la oración es Él, no somos nosotros. Nadie puede decirle a una persona ore de tal manera. El dueño de la oración es el Señor. Miren, hay una comparación muy hermosa de San Juan de la Cruz. Él dice que cuando una persona está dibujando, por ejemplo, el rostro de una persona en un lienzo, lo que exige es que la persona se esté quieta. Y segundo, que no mueve el lienzo. Porque ¿cómo puede el pintor ir copiando el rostro de la persona si está por aquí para allá? O si está moviendo el lienzo. ¿Qué se necesita? Quietud. Dejar quieto el lienzo y dejar quieto el rostro. Y es lo que no hacemos cuando queremos cambiar esa quietud en la cual nos quiere poner el Señor por una oración propia de reflexión, etc. Y debemos después, esto es muy importante, cuidar las virtudes. Se volvieron más difíciles, pero por eso debemos tener más cuidado con ellas, con la castidad, con la humildad, con la paciencia, con la fe, etc. Porque el Señor quiere es perfeccionar esas virtudes en esta etapa, para que la persona vaya pareciendo cada día más perfecta, sin mancha y sin arruga. Volvamos a leer el texto. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo. Él es el que la presenta, Él, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Puede ser que esta reflexión a algunas no les haya dicho nada, tal vez puedan pensar que se trata de algo muy inútil. Cuando uno tiene que ver con tantas personas que desean la santidad, se da cuenta de la importancia de estas reflexiones para darles un poco de luz en esas situaciones difíciles.
Toda persona que sea llamada a la unión con Dios como somos nosotros, pasa de una u otra forma, en uno u otro grado, por estas situaciones de purificación. Según les decía ahora, la situación que ella tenga, según el plan del Señor, etc. Pero hay que tener entonces una orientación para no perder en esos momentos la paz, para no desanimarse, para no creer que todo está perdido, para no impedir la obra del Señor en ella. Yo creo que esta meditación complementa la de ayer, porque ayer pudo quedar en algunas la idea de que esa unión íntima con el Señor, de la cual nos habla el Santo Padre, de la cual nos habla el profeta Isaías, el profeta Oseas, etc., es algo que se va a recibir de un momento a otro sin problemas de ninguna clase, sin ninguna purificación. Ese es el plan del Señor, unirnos en el amor con Él de la manera más íntima, pero para eso se necesita la purificación, se necesita la limpieza, se necesita la depuración. Es necesario que el leño vaya perdiendo todas las imperfecciones y llegue a la sequedad que le permita recibir toda la intensidad del fuego. Cada una deténgase después en la reflexión personal para estudiar su situación. Yo creo que más de una va a recibir luz del Señor para comprender situaciones en las cuales se ha encontrado o se encuentra actualmente, para distinguir, en caso de que esté en una situación de sequedad, si esto obedece a una acción purificadora del Señor o si es un estado al cual llegó por descuido, por tibieza, por falta de generosidad. Yo creo que en la medida en que nosotros, y es con esto termino, nos llenemos del amor de Dios, en esa medida vamos a amar a los hermanos. Hoy hay una equivocación y es hablar del amor al hermano sin más ni más, olvidando que el amor al hermano se da cuando la persona está enamorada del Señor. Yo creo, por ejemplo, en una Madre Teresa de Calcuta, que ama sinceramente a los pobres. ¿Por qué? Porque es una contemplativa. Porque es una persona que pasa diariamente horas y horas en oración. Y Teresas de Calcuta hay muchas en todas nuestras comunidades. Ella figura, las que hay en tantas comunidades no figuran, pero son almas llenas de amor a un pobre en un barrio marginado, a un niño en un hospicio, a un enfermo en un hospital, a un anciano. ¿Por qué? Porque están llenas de amor al Señor, porque pasan horas y horas con Él recibiendo su amor y después van a llevarlo con gran alegría a los demás. Ese es el ideal que debemos buscar, llenarnos de amor al Señor, no para quedarnos allá de una manera egoísta, separados del dolor del mundo, sino al contrario, para poder llevar el amor de Dios al dolor del mundo y de esa manera mitigarlo de una manera eficaz. Señor, envíanos tu luz y tu verdad siempre y danos en la vida la gracia de tener personas que en un momento dado nos orienten y que siempre acudamos a ti para que nos des tu luz por el medio que tú quieras. Tú nos amas, Señor, infinitamente y quieres por eso todo nuestro bien. Gracias por lo que dispones para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí
ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay santidad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay santidad, hay santidad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay santidad. Santidad, santidad. Santidad, santidad, santidad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay humildad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay humildad, hay humildad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay humildad. Humildad, humildad. Humildad, humildad, humildad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay humildad. Nos sentamos un momentico, mis hermanos. Renueva nuestro corazón, nos alegra. Y produce en nosotros amor por la oración, aunque estemos en esa situación de la noche oscura. Y produce en nosotros un amor grande por la palabra del Señor y por la mamá de Jesús, que también es la mamá nuestra, y por la iglesia. Esa es Renovación Carismática. Y nos va haciendo alegres. Antes éramos tan aburridos, tristes. La gente decía, qué cura tan mala clase, qué monjita, por Dios. Y el Señor nos va renovando con su Espíritu Santo y nos va haciendo criaturas nuevas. Y ese gozo, mis hermanos, lo expresamos desde lo profundo de nuestro corazón. Cuando llega una madre general a sus casas, yo de pronto he visto, ponen las muchachitas y las novicias y todo el mundo en fila. Y entra la madre por la puerta y empieza todo.